Eh, Iniciamos la grabación de la sesión de hoy. En esta sesión tenemos como propósito continuar, ¿sí? Ir cada vez ya próximos a cerrar toda esta temática que nos ha tomado las primeras sesiones del curso, ¿no? La discusión de las ecuaciones de diferencia, ¿sí? Entonces, en esta sesión nos vamos ya a concentrar directamente en el estudio de las ecuaciones de diferencia de orden P, ¿sí? Las ecuaciones de diferencia de orden P, es decir, ecuaciones en diferencia que ya no nos dicen que el pasado solamente depende del valor inmediato anterior, perdón, que el presente depende del pasado. O sea, hasta el momento hemos visto este tipo de ecuación, phi1 y et menos 1 más wt, y hemos obtenido sobre todo el multiplicador dinámico de esta ecuación, ¿sí? Ya lo hemos analizado, hemos visto otras variantes, etcétera. Ya no vamos a volver a eso. Ahora lo que nos interesa es comprender cuál es la dinámica en ecuaciones donde ya no tengo solo un retardo, sino que tengo varios retardos. Y eso agrega complejidad al modelo, obviamente. Porque si yo tengo varios retardos, como vimos en el video anterior, recuerda que en el video anterior hicimos una introducción de esto, ¿qué sucedía? Que un shock en W, obviamente que afecta al Y, pero si Y ahora tiene la capacidad de afectar a YT más uno, a YT más 2, a YT más 3 y así hasta un YT más P, ¿de acuerdo? A través de una mayor cantidad de retardos, o sea, en vez de pensar en esto, ahora pensamos en una ecuación más grande, phi2, YT menos 2 más phi3, pongamos, YT menos 3 más WT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que este shock que le incorporamos a la variable independiente, perdón, ¿sí? Nos va a generar efectos en Y que luego, con el paso del tiempo, obviamente YT va a afectar a T más 1, a T más 2, a T más 3, eso ya sabemos, pero a la vez, en las siguientes ecuaciones, el YT menos 3 va a afectar a Y, el YT menos 2 va a afectar a Y, el YT menos 1 va a afectar a Y, o sea, viene una retroalimentación mucho más complicada que en el caso inicial. En el caso inicial, la retroalimentación solo venía del phi. Por eso es que el multiplicador dinámico en definitiva es phi1 a la j. Se acabó. Sí, no se olviden eso. O sea, en modelos de orden uno para p igual 1, el multiplicador dinámico, esto ya debe estar más que aprendido. El multiplicador dinámico con respecto a wt es phi1 a la j. Y se acabó la historia. ¿Por qué? Porque la retroalimentación solo viene del vínculo entre y su pasado inmediato. Ahora, en cambio, tenemos un vínculo con varios valores pasados, varios retardos. Y eso nos va a agregar complejidad al modelo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Ojalá podamos ir entendiéndolo lo que más se pueda, si no, por lo menos quiero que capten bien las intuiciones, ¿sí? Porque cada vez es más difícil poder dar un justificativo a todito lo que veamos, aunque voy a tratar de hacerlo igual, pero también valoremos mucho la intuición, ¿no? De lo que nos digan cada uno de los resultados que vamos a ir viendo. Bueno, sigamos. Entonces, para poder hacer el análisis de una ecuación de orden P, lo que necesitamos primeramente es reducirla a una ecuación de orden 1, ¿sí? O sea, es lo que nosotros, de hecho ya lo mencionamos la clase pasada como para introducir el tema. Lo que necesitamos es coger la ecuación de orden P, ¿ya? Disculpen que se cuelgue un poco mi compu ya. Y esa ecuación de orden P tenemos que reducirla a una ecuación de primer orden. ¿Cómo se hace eso? Se puede hacer a través de una ecuación matricial, ¿ya? Entonces uno puede tomar la ecuación de orden P y aquí tienen, por ejemplo, la ecuación de orden P, ¿no? Entonces en una ecuación de orden P tienen que ya no hay un solo retardo, sino que hay phi1 y et menos 1, phi2 y et menos 2, y así vamos hasta llegar a un phi p y et menos p, ¿sí? Un ejemplo, o sea, puede suceder que el PIB ya no depende solo de su valor inmediato pasado, sino también de 2 periodos atrás, 3 periodos atrás, hasta 5 periodos atrás, depende, ¿sí? Por ejemplo, si es trimestral, es probable que todo el trimestre afecte al PIB. O sea, tendrías por lo menos trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, afectando al trimestre 4, cosas así, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos esa retroalimentación que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, la idea o el truco es reducir o cambiar o transformar o replantear esta ecuación de orden P como una ecuación de orden 1, pero matricial, ¿ya? Matricial. Entonces, ahorita vamos a explicar de dónde, cómo así sale esta ecuación. Pero primero,
quiero que entendamos el espíritu del procedimiento, ¿sí? Buscamos una simplificación de esta ecuación para poder volver a aplicar sustitución recursiva. ¿Se acuerdan que con sustitución recursiva nosotros podemos resolver la ecuación? Entonces, exactamente esa es la intuición. Entonces, para ello vamos a construir un sistema matricial que es, como ustedes pueden ver aquí, todavía no sé, todavía no explicamos por qué, de dónde sale, sino ahorita simplemente digamos, es a dónde queremos llegar, si quieren. ¿Ya? Entonces, queremos llegar a esta ecuación matricial en donde tenemos un vector, ahora ZT es un vector de valores, ¿sí? Este vector, si quieren, bueno, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Es un vector de la variable dependiente. Este, en cambio, sería un vector que va a tener al valor, a la información de la variable independiente. Este de aquí es el retardo del vector, retardo. Si es un retardo, pues está ZT y el otro ZT menos 1. Y la pieza clave de esta estructura es F. Esa matriz F es la pieza clave de esta estructura porque esa matriz F, ¿sí? Esta matriz F va a cumplir un rol similar al Φ1, ¿sí? Porque recuerden cómo es la ecuación en primer orden. Yt igual a Φ1, Yt menos 1 más Wt. Entonces, ¿cuál es la pieza clave en este modelo para entender el impacto del multiplicador dinámico? Φ1. ¿Sí? Entonces, en la versión matricial, la pieza clave es la matriz F, como ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la intuición de lo que queremos. Queremos a nuestra ecuación extremadamente compleja tratar de reducirle a una expresión que nuevamente nos lleva al caso del orden 1. Pero la única forma de hacerlo es a través de matrices. ¿Ya? O la forma que la utiliza Hamilton, que digamos que es la más es bastante prolija, ¿no? O sea, es bastante prolijo como lo hace Hamilton. Muy bien. Disculpe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Ya? Para hacer ello, vamos a utilizar estas matrices que están aquí, ¿sí? Estas matrices que están aquí y vectores, ¿no? Entonces, el vector ZT va a ser un vector columna que contiene el valor de YT hasta YT menos P más 1. O sea, desde YT, o sea, el valor presente, hasta el penúltimo, ¿sí? Hasta el penúltimo retardo. La matriz T-1 sigue la misma lógica de ZT, solo que a todos los valores les aplica un retardo. O sea, el resto 1, resto 1, resto 1, resto 1 y resto 1. Se aplica un retardo. Entonces, en vez de YT se transforma en T-1, en vez de T-1 se transforma en T-2, y el penúltimo se transforma en el último, YT-P. ¿Ya? El vector B, el vector B va a ser un vector en donde el primer elemento va a tener a la variable dependiente WT, que nos interesa, porque ya genera el impacto, ¿no? ¿Ya? Es ahí donde va a estar el shock. Y en el resto de valores vamos a poner cero. Igual, un vector con P elementos, ¿sí? Un vector con P elementos. Aquí están indicadas las dimensiones, por si acaso, de cada vector y de cada matriz, ¿no? Entonces, los vectores son P por 1, o sea, P filas y una sola columna, ¿sí? Los vectores en esencia también son matrices, ¿no? Sino que suelen ser matrices fila o columna. Entonces, en este caso son matrices columna. Y finalmente la matriz F, que como les digo, la intuición es esa, ¿no? No se pierdan de la intuición. La intuición es que esta matriz F va a cumplir el mismo rol que el phi. 1, ¿sí? Es el mismo rol. De hecho, ustedes saben que según los valores de phi, tenemos caso estable, inestable. De hecho, ¿cuándo teníamos casos estables? Valor absoluto de phi 1 menor a 1, ¿no? Ese era el caso estable. Algo muy similar va a salir de esa matriz F. Entonces, esta matriz es clave para entender el comportamiento del modelo. ¿Cómo se estructura esta matriz? La primera fila de esta matriz F va a recoger los coeficientes Φ1, Φ2, Φ3, o sea, los coeficientes que responden a los retardos del modelo. O sea, Φ1, Φ2, Φ3 hasta Φp. ¿Ya? Esa es la parte de la primera fila de esta matriz. Luego ustedes pueden ver que en la parte de abajo tenemos una estructura peculiar donde hay unos unos y unos ceros. Entonces vamos desde lo más fácil. En la última columna de esta matriz van a estar solo ceros. ¿Sí? En la última columna de esta matriz están solo ceros. Y eso se va a cumplir siempre. Y lo que yo tengo, mejor, lo que yo tengo en el resto de la matriz, este bloque que está aquí, es la matriz de identidad.
Si ustedes recuerdan de sus clases de álgebra lineal o álgebra matricial, ¿cuál es la matriz de identidad? Es una matriz que tiene unos en la diagonal y fuera de la diagonal tiene ceros. ¿Sí? Entonces, esa estructura de la matriz F es clave de entender. ¿Sí? Es clave de entender. Entonces, repitamos. F es una matriz cuya primera fila tiene los coeficientes del modelo, φ1, φ2 hasta φp. ¿Sí? En la última columna, debajo de φp, están ceros. Y en cambio, debajo de todos los otros phi, excepto φp, tenemos la matriz de identidad. Si es una matriz de identidad, o sea, pongo unos en la diagonal y fuera de la diagonal me quedan ceros. ¿Ya? Bien, entonces, ¿para qué hacemos esta estructura? Esta estructura es la que nos garantiza que esta ecuación que está aquí, que le vamos a llamar ecuación matricial M, tiene la información, la misma información que esta ecuación. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros verificar que efectivamente esta matriz tiene la misma información que esa ecuación? Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a copiar estas matrices, disculpen. Oh, perdona. Me llevo estas matrices y las voy a poner en mi pizarra. Ya, bueno, esas eran unas observaciones que estábamos haciendo con ustedes. No les hagan caso. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, colegas? Vamos a resolver esta operación matricial para ver si efectivamente la información que tiene esta ecuación de aquí es la misma información que la que me provee el sistema de ecuaciones. Perdón, la ecuación P. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a hacerlo con un ejemplo nada más, ya un ejemplo sencillo para no complicarlo mucho. Pensemos en el caso, vamos a pensar en el caso de tercer orden. ¿Cómo se ve ahí la ecuación? Y igual φ1, y-1 más φ2, y-2 más φ3, y-3 más wt. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación de tercer orden. ¿Por qué es de tercer orden? Ya ahorita es fácil de verlo, es el tercer retardo el que domina, el último, ¿sí? Es el último, el tercer retardo. Entonces vamos a ver si efectivamente la ecuación matricial que está aquí, esta funciona para todo P, ¿no? O sea, puede ser para dos retardos, tres retardos, de cuarto orden, quinto orden, de cualquier orden. Esto funciona. Pero vamos a ver para este ejemplo, ¿sí? Solo para ilustrar, ¿eh? Se usó para ilustrar. Entonces vamos primero construyendo las matrices. ¿Cómo se verían estas matrices para el caso de orden 3? Entonces, ZT, ¿no? ZT, ¿cómo se vería? Es súper fácil, ¿no? Entonces dice, tome el primero, YT, YT-1 y hasta llegar al penúltimo, YT-2. Ese sería el vector ZT, ¿no? El vector ZT. La matriz F, ¿cómo sería? La matriz F sería primera fila los coeficientes. Φ1, Φ2, Φ3. No hay más coeficientes, es una matriz. Entonces, si ven, en un ejemplo se ve menos intimidante que verla en completa, ¿no? Bueno, aunque bueno, a mí no me intimida, pero en general no, puede ser que tal vez da índice, esta matriz que es simplemente primera fila, ponemos dos phi, en la última columna ceros. Si quieren para guiarse podrían poner las dimensiones, para no olvidarse, esta tiene que ser 3 por 1, esta tiene que ser 3 por 3, tres filas, tres columnas, entonces la última columna ceros. Y lo que me queda, este bloquecito que queda aquí, es la matriz de identidad. O sea, unos en la diagonal, ceros fuera de la diagonal. Listo. Ya está la matriz F. ¿Qué es ZT-1? ZT-1 sería simple y llanamente tomar el vector Z y hacerle un retardo. Ese sería YT, entonces aquí me quedaría YT-1. El YT-1 se transforma en YT-2 y el YT-2 se transforma en YT-3. ¿Ok? Sería el retardo de este vector Z, este de acá. Y el último término WT, eh, perdón, BT, que es este vector, ¿no? ¿Qué tiene BT? B sub T simple y llanamente va a tener en el primer término al WT y me quedan dos ceros. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo verificar que todos estos vectores son 3 por 1 y 3 por 1. ¿Ya? Entonces esta sería la estructura matricial para el caso, ¿sí? Para el caso de una ecuación de orden 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Bueno, verificar, no es una demostración, solo quiero verificar. Quiero verificar que se cumple esta igualdad. ZT igual phi, perdón, F, ZT-1 más BT.
¿Eso qué significa? Que tengo que verificar la igualdad entre qué términos. ZT sería todo este vector. Ya, lo voy a copiar. Tiene que ser igual. F. ¿Cuál es la matriz de F? Esta pequeña matriz que está, bueno, esta matriz. Esta pequeña, 3 por 3. ¿Ya? Entonces ahora le copio esta matriz. Esa matriz la multiplico por ZT menos 1. Y a estos términos que se multiplican le sumo el último vector que está acá, que es el WT. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo que sigue no es más que hacer o resolver esta operación matricial para ver qué nos queda. ¿Sí? Entonces aquí no hay nada que hacer, se queda como está. Entonces lo vuelvo a copiar. Si este vector z no cambia, lo vuelvo a copiar. Ya, ese no cambia. Realmente, ¿cuál es la operación que queda por hacer? Este producto matricial. ¿Sí? Entonces este es un producto entre una matriz 3 por 3 y un vector 3 por 1. ¿Ya? Entonces recuerden ustedes de sus clases de álgebra lineal o matricial, ¿cómo se hacía esto? Fila contra columna. Como en este caso tengo solamente una columna, sería esta fila por esta columna, luego esta fila por esta columna y luego esta tercera fila por esta columna. ¿Cómo queda la operación? Sería phi1 por yt menos 1, sería phi1 por yt menos 1, más phi2 por yt menos 2, phi2 por yt menos 2, y más phi3 por yt menos 3. ¿Sí? Y ese sería el primer cruce, ¿no? Entre esta primera fila, primera columna. Y única columna, ¿no? De esta matriz. Siguiente paso, ¿qué me quedaría? Sería 1 por yt menos 1, 1 por yt menos 1. Ahorita escribamos nomás la operación completa, ¿ya? Más 0 por yt menos 2 y más el último término 0 por yt menos 3. ¿Sí? Entonces esta fila, y se ve clarito, ¿no? Esta fila 1, 0, 0 por esta columna. Y el último término, ¿cómo sería? 0 por yt menos 1 más 1 por yt menos 2 más 0 por yt menos 3. Listo. Entonces ya tengo esta operación. ¿Y qué me quedó como resultado? Un vector 3 por 1. Porque estos son un solo término, es una sola suma. Entonces este es un término, dos términos, tres términos. Y como pueden ver, está todo en orden, porque recuerden que cuando ustedes hacen operaciones matriciales, multiplicaciones, primero necesitaban que estos valores sean el mismo, ¿no? Las columnas de la matriz inicial igual a las filas de la matriz final que multiplican, y el resultado queda con las dimensiones de los valores externos, de las dimensiones externas 3, 1. ¿Bien? Muy bien, entonces, y esto también hay que sumarle el vector bt, que es este vector que está aquí, que no le hemos hecho nada, así que lo llevo y lo copio. ¿Ya? No se esmeren mucho en copiar esta demostración, ¿no? Después yo les paso los apuntes, así que no se preocupen por estar copiando paso a paso, ¿no? Más bien traten de seguir el argumento, ¿ya? Yo después les paso estos apuntes y listo. Es una operación matricial de lo más básico, ¿no? No es nada del otro mundo. No nos aporta mucho en nuestra teoría, pero es más bien para que estén seguros que la ecuación que estamos usando realmente vale, ¿no? O sea, pero bueno, sigamos. Entonces este es el vector, no se le hace nada, seguimos. Si resuelvo las operaciones que están aquí, ¿qué me va a quedar? En el primer caso va a quedar lo mismo, ¿no? O sea, esto no va a cambiar, va a ser phi1 y t-1, o sea, no va a quedar nada nuevo aquí. Entonces me lo llevo tal como está, ¿ya? Ese no cambia. En la segunda fila, ¿qué me pasa? Tengo ceros. Esos ceros hacen que se anulen algunos valores y me va a quedar solo el y-1. ¿Sí? Sí, porque hay unos ceros. Y en el otro caso también hay ceros y solo me va a quedar y-2. Y nada más, ¿no? Ya no hay nada más. Entonces, de una vez, sumemos a este vector este otro vector. ¿Cómo se suman vectores? Elemento a elemento. Entonces, simple y llanamente, ¿qué tendríamos que hacer? Al primer término le sumamos WT, al segundo término le sumamos 0 y al tercer término le sumamos 0. ¿Sí? Entonces, con eso ya de una vez dejamos haciendo esta suma, porque es trivial, o sea, simplemente es elemento a elemento, ¿no? Es la ventaja que todo tiene las mismas dimensiones, entonces queda todo una suma elemento a elemento.
Listo. Entonces, como pueden notar, al final me queda solo una igualdad entre vectores. Entonces, el un vector sería este de aquí, y t menos 1 y t menos 2, igual a qué. Entonces, del otro lado, ¿qué me va a quedar? Fíjense lo que está en la primera fila. De hecho, puedo copiarlo porque no cambia nada, ¿no? Me queda otra vez todo este término, no cambia nada. Sí, no cambia absolutamente nada, no hay nada más que hacer ahí. Se trabó un segundo, disculpen. Ya, pues este ya no cambia absolutamente nada. Y abajo solo me va a quedar y menos 1 y y menos 2. Finalmente, una igualdad entre vectores implica una igualdad elemento-elemento. Entonces, ¿qué significa? Que y va a ser igual, sigue haciendo la igualdad de elemento-elemento. ¿Qué me quedaría? Y igual a todo esto que está aquí, que ya saben qué es. El segundo término y menos 1 que va a ser igual al segundo término de acá, que es y menos 1 mismo. Y menos 2 va a quedar igual a el término que está acá, que es y menos 2. Y se acabó. Ok, entonces, recapitulemos rápidamente qué hicimos, ¿no? ¿Qué habíamos hecho? Tomamos nosotros estas matrices. O sea, primero tenemos el caso general, ¿no? Que esto está en la lámina. De este caso general que está en la lámina, nosotros decimos, vamos a verificar para tercer orden. Construimos las matrices y decimos, ok, quiero ver qué me arroja esta ecuación matricial. Esta es la ecuación que le hemos llamado M, ¿no? La ecuación matricial. Entonces, para ver qué me arroja la ecuación matricial que hicimos, reemplazamos los vectores en la ecuación, resolvimos las operaciones matriciales, resolvimos ciertas sumas, sumamos al final el último vector que faltaba y simplificamos todo. Y al final hacemos igualdad de elemento a elemento, que es como se comparan vectores. ¿Sí? Si fueran matrices, igual haríamos elemento a elemento a la igualdad, pero como son vectores, elemento a elemento. ¿Qué me quedó, colegas? Me quedó un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones, la primera ecuación que obtuve es la misma ecuación de orden 3, la ecuación original de orden 3, original de orden p igual 3, ¿sí? Y las otras dos ecuaciones son simplemente identidades. O sea, no me dicen nada, o sea, simplemente me dicen que y-1 es y-1, esto es verdad siempre, y me dice que y-2 es y-2, que también es verdad siempre. Es decir, lo que me está diciendo, si quieren, este sistema de ecuaciones es y sigue una ecuación de tercer orden, una ecuación en diferencia de tercer orden, la que queremos analizar. Porque si se fijan, es exactamente la ecuación del inicio. Esa es esta, ¿sí? Es exactamente esta ecuación, ¿ya? Entonces esa ecuación es la que tenemos ahí, ¿ya? Entonces la primera fila de este vector final resultante es nada más ni nada menos que la misma ecuación. Y la otra me está diciendo, en cambio, que hay una dependencia, o sea, bueno, no hay una identidad de los valores rezagados. Y-1 y y-2. Listo. Entonces, con esto, ¿qué estamos verificando? Verificamos, colegas, que la información que tiene la ecuación de orden 3 es la misma que la información contenida en la ecuación matricial M. Es la misma información. Lo único que la ecuación matricial M agrega es la identidad y-1 igual y-1, y-2 igual y-2. Y eso sale porque pusimos la identidad aquí abajo. ¿Sí? O sea, esta identidad que pusimos aquí es la que provoca, voy a poner en amarillo resaltándonos. Esta identidad que pusimos aquí, esa identidad es la que provoca que al final me salga y-1 igual a y-1 y y-2 igual a y-2. Esa identidad que está aquí. ¿Ya? Es lo que provocó ese resultado. Y por eso es que aquí ponemos ceros, para que nos queden las identidades. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. O sea, con este ejemplito de orden 3, dejamos verificando que sí, efectivamente, esta ecuación M contiene, ¿sí? O sea, efectivamente la ecuación M contiene, un segundo, disculpen, bueno, la ecuación M contiene a la misma información que la ecuación de orden P, ¿no? O sea, podemos tener esa garantía. ¿Ya? Entonces, eso con un ejemplo de orden 3. En las láminas, les dejo
la resolución del sistema, o sea, ya era solo la solución, ¿no? O sea, aquí ustedes pudieron ver el sistema para orden 3, ¿no? O sea, al final cómo quedó este sistemita. ¿Ya? Al final quedó así, ¿no? Este sistema para orden 3. Pero en la lámina les dejo el caso para el orden P. O sea, ya cuando tenemos orden P, ¿cómo queda? Ustedes resuelven el sistema y les va a quedar este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones que nos va a quedar en el caso del orden P, ¿cuál es? En la primera ecuación va a estar la misma ecuación original. ¿Sí? Esta es la ecuación original que nos interesa, la ecuación de orden P, la original. ¿Y qué es lo que me queda luego? Ahí les dejé con todos los pasos intermedios. Me va a quedar, fíjense que tengo aquí en esta ecuación. Aquí pueden ver que están los unos de la identidad, el resto son ceros y la última columna pueden fijarse que tiene todos ceros. Y el cero que estaba debajo del WT. ¿Sí? Es la misma idea, sino que aquí está hecho, digamos, más rápido. Entonces, cuando ustedes resuelven y anulan todos los ceros que están por ahí, 0, 0, 0, 0, ustedes pueden sacar esto haciendo nuevamente toda la operación matricial, ¿no? Ceros y ceros. Entonces, al final, ¿qué les queda? Las identidades. Pero fíjense qué identidades quedan. Y-1 es igual a Y-1, Y-2 igual a Y-2, Y-3 igual a Y-3, y así puntos suspensivos hasta llegar al Y-P más 1, o sea, hasta llegar al penúltimo. Y el penúltimo es igual a sí mismo, obviamente. Y si se fijan, eso coincide con nuestro ejemplo donde el penúltimo era el 2. ¿Sí? Entonces, Y-2, Y-2. Es decir, esto que está en la lámina es exactamente lo mismo, la misma operación matricial que en el caso que hicimos para 3, sino que aquí está hecho ya para el caso P, ¿no? Y ya en un solo paso todo para no gastar láminas. Entonces, con esto que estoy tratando de decirles, que tenemos plena garantía de que realmente el sistema matricial M recoge la misma información que la ecuación original, pero aparte de eso también tenemos unas identidades que no afectan en nada a nuestro estudio. Porque son obvias, o sea, son identidades de y-1 igual a y-1 y y-2 igual a y-2. No nos afectan, ni nos agregan, ni nos quitan nada. ¿Ya? Entonces, si quieren la genialidad algebraica, ¿no? O sea, lograr con eso transformar una ecuación de orden P en una ecuación que simplemente tiene orden 1, pero claro, es matricial, pero ya está, o sea, esa es la matrices. Entonces, por último, entonces la ecuación matricial es equivalente a un sistema donde se ubica primero la ecuación en diferencias de orden P, ¿sí? Que se busca analizar y luego surgen una serie de identidades entre los valores retardados, desde y-1 hasta el penúltimo. ¿Ya? Esas identidades no nos afectan en nada, repito una vez más, no nos agregan información, no nos quitan información, no pasa nada. ¿Sí? Ok, entonces, sigamos. ¿Para qué nos interesaba este sistema matricial que acabamos de verificar que ya tiene la misma información que la ecuación? Porque es un sistema que si le ven, la estructura es idéntica a una ecuación de orden 1. Claro, es matricial, pero la estructura es idéntica. ¿Sí? O sea, la estructura es idéntica, dependiente contra un solo retardo, un vector de exógena y el coeficiente, solo que aquí el coeficiente es f. Entonces eso ya nos va a dar la enorme posibilidad de aplicar soluciones a este sistema tal como hicimos en su momento para la ecuación de orden 1. ¿Sí? Entonces seguimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir ahora que pese a que esta expresión es de tipo matricial, ¿sí? Su estructura es idéntica a la de una ecuación en diferencias de primer orden. Es idéntica, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque pensemos, ¿cómo era la ecuación en diferencias de primer orden? Y igual phi1 y menos 1 más wt. Aquí la ecuación es zt igual fzt menos 1 más bt. Es la misma estructura, ¿sí? Por tanto, ahora podemos resolver esta ecuación, ¿sí? Vamos a resolver esta ecuación matricial. Y para resolver la ecuación matricial, aplicamos el mismo proceso de sustitución recursiva que habíamos visto para las ecuaciones de primer orden. O sea, en conclusión, no tenemos que hacer nada nuevo. Simple y llanamente, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se acuerdan cómo era lo de sustitución recursiva? Reescribamos rápidamente cómo era eso de sustitución recursiva, pero ahora con el sistema matricial. Entonces uno dice, ok, tomo un periodo de referencia, ¿sí? Entonces aquí puedo ponerle el periodo t, por ejemplo, es mi periodo de referencia. Para el periodo t, ¿cómo se ve la ecuación? Sería zt igual f por zt menos 1 más bt.
En t más 1, ¿cómo se ve la ecuación? A todos les agrego un periodo, entonces sería zt más 1 igual a f zt, porque le agrego un periodo, más bt más 1. Y esto un t más 2 nos ponemos. Y un t más 2, ¿cómo se ve? Zt más 2 igual f zt menos 1, t, el otro sería t más 1, más b, t más 2. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Si se aplica un shock a este vector, ¿pero qué es el vector bt? El vector bt es simplemente wt y ceros. Entonces, ¿dónde va a ir el shock? Si le aplico un shock al vector bt, es lo mismo que aplicarle un shock solo a wt, porque el resto es ceros. Entonces, si ven aquí que todavía se ve más genial la cosa, ¿no? Bueno, para los que nos gusta la matemática un poco, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Dónde está lo interesante aquí? Es algebraico nada más, no es nada más. Que el shock en wt, o sea, si le incremento en una unidad wt, es lo mismo que hacerle un shock al vector, porque los ceros van a seguir siendo ceros, el único que va a crecer es wt. Entonces es el mismo shock, o sea, cualitativamente es el mismo shock, claro que ahora en un vector. Entonces, ese shock de bt, ¿a quién va a afectar? A zt. Luego ese vector zt, ¿a quién va a afectar? A zt más 1. Luego zt más 1, ¿a quién va a afectar? A zt más 2. O sea, surge exactamente el mismo fenómeno que teníamos para orden 1. El mismo. O sea, ya nos quitamos de encima toda esa retroalimentación y complejidad que teníamos en la ecuación P. ¿Sí? Aquí ya no hay. Okay, es el mismo caso. Por eso es como tener la misma ecuación y en vez de haber puesto Y, hubiéramos puesto Z. En vez de F1, de F1 hubiéramos puesto F. O sea, pero es la misma idea. ¿No? Entonces podemos aplicar el mismo, o sea, o sea, es tan igual que podemos aplicar exactamente los mismos pasos de la sustitución recursiva. O sea, exactamente. Solo cambiamos las letras. O sea, en vez de Y ponemos Z, en vez de Fi ponemos F y en vez de W ponemos B. ¿Ya? ¿Ok? Entonces no lo vamos a hacer, obviamente. ¿Ya para qué? Entonces, mientras que en la primera ecuación, la ecuación de primer orden, ya cuando aplicamos sustitución recursiva, ¿cuál era la respuesta? O sea, ya no vamos a volver a hacer. Porque ya sabemos, o sea, solo tengo que tomar la respuesta y cambiarle las letras. ¿Para qué voy a hacer más? Entonces, esta era la solución, ¿sí? Recuerden que esta era la solución para la ecuación de primer orden, la que vimos en clases pasadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaba la solución? Fíjense, la solución era y más j, ¿sí? Entonces, y más j dependía del valor pasado que tomábamos como dato, el y menos 1, elevado a una phi, j más 1, y después venían todos los shocks w. Wt, Wt más 1, Wt más 2, hasta el último W. ¿Y cómo se construye esto? Tomabas el phi a la j, ahora nosotros ya sabemos que este es el multiplicador dinámico, ¿sí? Ya sabemos, sacas la derivada parcial y este es el multiplicador dinámico. ¿Y qué haces después? El resto de coeficientes van bajando, ¿no? Con el exponente. Phi 1 a la j, phi 1 a la j menos 1, j menos 2, hasta llegar a 1. ¿Ok? Entonces, es la ecuación, solución que ya conocíamos. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Reemplazar los valores de y, phi y w por sus equivalentes matriciales. Entonces, ¿cuál es la solución matricial? Es esta de acá, ya que lo vamos a llamar M'. Entonces, noten eso antes de revisar la ecuación. Qué importante era entender el problema de orden 1, porque el problema de orden P es solo una generalización que, bueno, haciendo un pequeño arreglo matricial, ya se resuelve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedó ahora la ecuación? Veamos, vamos señalando en el rojo. En vez de Y, me queda Z. Evidente, ¿no? Este Z, no se fijan en los coeficientes todavía. Primero que veamos en qué depende. Entonces, este Z va a depender de un ZT-1. Nosotros sabemos que estos tienen que ser datos, ¿verdad? O sea, por supuesto, antes YT-1 era un dato, ¿no? O sea, digamos, el PIB del año anterior, del último año. Entonces, ahora tú necesitas ya no un dato YT-1, sino un dato ZT-1. ¿Qué era ZT-1? ZT-1, recuerden que era igual a estos vectores dados desde z-1 hasta zt-p. Entonces, ¿qué significa? Cuando tú trabajas ya con una ecuación de orden P y quieres resolver la ecuación, ya no necesitas un dato en el pasado. Necesitas conocer P datos en el pasado. Ejemplo, volvamos a nuestra ecuación de orden 3. Si P fuera igual a 3, ¿qué significa? Que para resolver la ecuación ya no me basta
con conocer el último valor. ¿Qué necesito conocer? Los tres últimos valores. ¿Sí ven la diferencia, no? Entonces, si trabajo con una ecuación de orden 1, solo necesito conocer para resolver la ecuación el último valor. ¿Sí? El último valor. En cambio, si trabajo con una ecuación de orden 3, este ZT-1, que deben ser datos, contiene tres elementos, ZT-1, ZT-2, ZT-3. Y esos deben ser conocidos. Es decir, yo para resolver la ecuación de orden 3, necesito conocer los tres últimos retardos. Y como se dice ya generalizando, si tengo una ecuación de orden P, para resolver cuántos retardos necesito, P retardos. ¿Sí? Yo tengo una plantilla de orden 2 y ahí ustedes van a poder ver esto, pero esa es la idea, ¿no? Entonces necesitamos tener por lo menos P retardos como datos. ¿El resto qué es? BT en vez de W, ¿no? BT más 2 hasta un BT no sé cuánto y un BT más J. ¿Y qué es BT? Ya sabemos. O sea, BT, por ejemplo, es simplemente el vector que tiene a WT y ceros. Le voy a poner un cero grandote que representa un montón de ceros. ¿Qué es BT más 1? Es igual. WT más 1 y un montón de ceros. Y así. Listo. Entonces, en definitiva, no es nada del otro mundo, ¿no? No es nada del otro mundo, colegas. Es la misma solución. Solo hay que cambiar las letras. Vamos con el coeficiente. Antes estaba phi, que hay que poner f. Es hasta da pena decir más, ¿no? Pero no da pena por haber. En el caso de la ecuación de orden 1, phi 1 a la j ya es el multiplicador dinámico, eso ya sabemos. Aquí todavía no. Si ven, aquí está BT, que sería el equivalente de WT, y está una matriz f a la j. Pero ojo, es una matriz f a la j. Entonces aquí ya la cosa se vuelve un poquito más intrincada, ¿no? O sea, porque luego ya no me quedó un phi, un número. Este es un número a la j, se acabó, y es el multiplicador dinámico. Aquí me queda una matriz a la j, ¿sí? Entonces, esta matriz tiene al multiplicador dinámico en su interior, pero no es el multiplicador dinámico por obvias razones. ¿Esto qué me dicen? Por ejemplo, bueno, no hay ningún ejemplo, simplemente esta matriz me está diciendo, toma la matriz f y él le vale a la potencia j. Pero ustedes saben, ¿no? Coger una matriz y elevarle una potencia es multiplicar matriz por matriz por matriz, te va a dar la misma matriz. O sea, te va a dar una, perdón, no la misma matriz, te va a dar una matriz de las mismas dimensiones, 3 por 3. Entonces, una matriz no es el multiplicador dinámico, pero ya vamos a ver qué mismo es. ¿Ya? Ok, entonces, esa es la intuición. O sea, con eso nosotros ya nos evitamos volver a usar sustitución recursiva, sino que usamos resultados que ya obtuvimos en clases pasadas. Ok. Aprovecho esto para decir algo no muy rápido. A veces estudiar estas materias de estadística, econometría, se hace difícil por este tipo de cosas. No es el problema que sea difícil, tan difícil, porque no es difícil, o sea, ya ustedes pudieron ver hace unos segundos. ¿Dónde está la dificultad? Bueno, primero que la computadora responda. La dificultad está en que, quiero retroceder, disculpen un segundo, quiero hacer pelea esto, un segundo, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué les iba a decir? A veces el problema de estas materias, ya se enloqueció, mire. El problema de estas materias, colegas, a veces no es que sean difíciles. El problema es que para poder entender el siguiente paso, debes tratar de tener claridad del paso inmediato anterior, y del anterior, y del anterior, y así. Entonces, así es como si uno va aprendiendo estas materias, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo estas cosas entendiendo el paso anterior. Y eso te permite omitir pasos, porque si no, ahorita estaríamos haciendo lo que hicimos esa vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Reemplazábamos, sustituimos, reemplazamos, sustituimos, reemplazamos, y eso nos haría perder tiempo innecesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como me está haciendo perder tiempo esta lámina, Dios mío. Disculpen, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Esa es a veces la complejidad realmente de estas materias. No tanto lo difícil que es entender el siguiente paso, o sea, es reemplazar letras, sino que para poder entender esto, tú ya previamente debiste entender qué hicimos con sustitución recursiva. ¿Sí? Entonces, eso les digo para que no se desmotiven muchas veces el no comprender el siguiente paso. Tal vez lo que significa es que hay algún paso atrás que necesita ser reforzado. ¿Sí? Eso es todo, pero de ahí todos podemos entender estas materias.
De hecho, si todos nos dedicáramos el tiempo y fuéramos desde las bases bien, todos entenderíamos. El problema a veces es nuestras bases, ¿no? Cómo aprendimos en nuestro pasado. Pero bueno, tenemos que hacer lo que decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Un hombre, y yo le agrego un hombre y una mujer, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nuestro pasado. Ya nuestro pasado está. Nosotros tenemos que ir construyendo nuestro presente según lo que podemos desde nuestro pasado, ¿no? Y así es aquí también. Entonces, bueno, nos pusimos un poco filosóficos, pero ya la idea es esa, ¿no? La idea es no desmotivarse, ir viendo que esto es entendiendo el paso anterior, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos nosotros nuestra ecuación matricial, la solución, ¿ya? Entonces, con esa solución, ahora podemos nosotros hacer lo siguiente, verán. No vamos a... Todavía no quería poner eso. Ya me vas a hacer proceder de nuevo. Disculpe. No vamos nosotros a... Salir. Disculpen un segundo, ¿ya? Eso, ya. No vamos nosotros a hacer... O sea, aquí hay una operación matricial, si se fijan, ¿no? Aquí hay una operación matricial, ¿ya? Entonces, no vamos a hacer toda la operación matricial que está aquí, ¿sí? Pero vamos a hacer igual un ejemplo pequeñito para ver qué sale de estas matrices. Entonces, me voy a llevar la matriz de M', ¿ya? Me llevé la matriz de M'. Esa matriz ha de estar, un segundo nada más. Que esto sabe moverse. No, ¿dónde está? Acá está, ya le vi. Ok, no vale la pena ponerle aquí, se sobrescribe. Un segundo, disculpen. Entonces voy a copiarle en otra hoja. Ya, entonces me llevo esta matriz que es la solución por sustitución recursiva, ¿no? O sea, simplemente es eso, ¿no? La voy a poner en una nueva página. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver esta ecuación matricial para ver qué nos está arrojando, ¿no? Pero solamente vamos a resolverla para una versión más simple, no vamos a resolver la general que está aquí. Vamos a resolverla, o bueno, capaz que sí podemos la general, veamos cómo nos vaya. Pero bueno, seguimos en el ejemplo de orden 3, ¿no? Seguimos con P igual 3. Entonces, para P igual 3, ¿cómo se ve esta ecuación? ¿Qué era ZT? Recuerden que ZT era esta matriz, perdón, este vector, YT menos 1, YT menos 2, ¿sí? Para el caso P igual 3, el que resolvimos en el punto anterior, ¿no? Aquí. ¿Sí? Aquí está ZT. Ya. Sí, ahí está ZT. Entonces, esta ZT es la misma, ¿no? Es la misma. YT menos 1, YT menos 2. Entonces, acá es la misma ZT. Entonces, si esto es ZT, ¿qué es ZT más J? ZT más J sería simplemente tomamos esta ZT y le sumo J, ¿no? No hay mucho a dónde ir. ¿Sí? Eso es, no es nada más. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir esto? Lo vamos a escribir de la siguiente forma. De una vez escribamos la ecuación. ¿Cómo quedaría? ZT más J, que es igual a YT más J, ¿sí? YT, voy a acomodar esto un poco. Aquí está menos 1 más J. Entonces vamos a ponerle más J menos 1, ¿ya? Y aquí que está YT menos 2 más J, le reacomodamos solo para poner YT más J menos 2. Listo. Este de aquí que acabo de escribir es ZT más J. ¿A qué va a ser igual? ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? Dice lo siguiente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que está la matriz F elevado a la J más 1. ¿Sí? F elevado a la J más 1. Dejémosle como está todavía. Dejémosle como F a la J más 1. ¿Ya? No nos compliquemos la existencia ahí. Y el ZT menos 1, dejémosle también, bueno, ¿cómo sería? Escribámosle nomás. ZT menos 1, ¿cómo quedaría? Sería YT menos 1, ¿no? YT menos 1, menos 2. Y YT menos 2, menos 1, menos 3. Estos son los datos que yo debo tener para resolver la ecuación. O sea, para yo resolver la ecuación, debo conocer los tres últimos datos. Si es orden 3. Ya. Más. Luego, aquí dice FJ, ¿verdad? Dejémosle como FJ primero para no intimidarnos. Ir paso a paso. ¿Y qué tiene BT? Sí, porque esta FJ es FJ y BT no era más que WT y dos ceros. 0 y 0. ¿Verdad?
nada más. ¿El siguiente cuál es? Más f j menos 1 multiplicado por, ¿qué tiene aquí? Bt más 1, o sea, wt más 1 y el resto ceros. ¿Sí? Entonces, en esencia, ¿qué hemos hecho? Este término de aquí sería este término. Este ft más j es esta misma ft más j. Esta zt menos 1 es este vector. El fj que está aquí, ahí tengo mi apuntador, ¿dónde está? Ahí está. Entonces, mi fj que está aquí es este fj. Bt es este wt y ceros. Fj menos 1 es este de aquí. Bt más 1 es wt más 1 y ceros. Y ya no voy a escribir nada más, sino que me voy a los penúltimos. El último que dice, el penúltimo, perdón, f, ¿sí? F que no le voy a cambiar. Y tendríamos w, t más j menos 1, o sea, este de aquí, 0, 0. Y más el último término que es bt más j, que es lo mismo que poner wt más j, 0, 0. ¿Sí? O sea, esa es la operación matricial. ¿Ya? Esta es la operación matricial. Le voy a poner todo en una misma línea para que se vea mejor la operación matricial, ¿ok? Solo denme. Vamos a entrar en una sola. No, no, no va a entrar en una sola línea, pero veamos, veamos. Bajemos esto. Me gustaría que esté todo en una sola línea. Mm, bueno, más o menos, ya. Ya, perfección no hay, así que lo bueno es enemigo de lo perfecto, así que ya, ahí se va. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, esta es la ecuación reemplazando los zetas, ¿no? Reemplazando los zetas. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue aquí es notar lo siguiente. Quiero concentrarme solo en la primera fila de estos términos. O bueno, podemos hacerla toda también si quisiéramos. Pero no quiero que entremos en muchas complejidades ni perdamos mucho tiempo aquí. Más bien pensemos en lo siguiente. ¿Cómo resolveríamos esto que está aquí? Este es un producto matricial, ¿no? Lo resolveríamos multiplicando los elementos de esta matriz F contra los elementos del Y. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto por partes, por bloques, para que no se montone todo en una sola línea ya, que si no, no se va a poder leer. Entonces, ¿cómo sería la resolución de esta operación que está aquí? Entonces, para ello, no vamos a resolver la potencia de f, sino que vamos a reescribir f de esta manera. Fíjense, por favor. F vamos a escribirlo de esta manera. Vamos a decir que cada elemento de f es el siguiente. Este va a ser f11 a j más 1, f22, ah, f primera fila 1, segunda columna 2, f12, j más 1, f primera fila, tercera columna, j más 1. O sea, los subíndices de estos f que estoy escribiendo representan la fila y la columna. ¿Sí? Fila y columna. Cada subíndice. Y el número que está entre paréntesis representa la potencia de la matriz. ¿Ya? No vayan a creer que uno para resolver una matriz, la potencia de una matriz solo coge cada elemento y le eleva la potencia. No, eso no se hace, ¿no? Hay que multiplicar la matriz. Sino que no vamos a multiplicar la matriz. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cogiendo cada elemento, poniéndole un nombre, F11, F12, F13, y dejando señalando que la matriz está elevado a esta potencia. ¿Ya? Entonces, si quieren, ¿cómo se lee esto? Bueno, primero completemos el término, el resto de términos. F, segunda fila, primera columna, J más 1. F, segunda fila, segunda columna, J más 2. Y F, segunda fila, tercera columna, J más 3. Y el último me quedaría F, tercera fila 1, J más 1. F, tercera fila, segunda columna, J más 2, más 2. A ver, J más 1, ¿no? Porque en todos se está elevando la matriz a J más 1. Y F, 3, 3, J más 1. Y eso le multiplicamos por Y, que de hecho lo voy a copiar más. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en esta primera operación? Lo único que estamos haciendo es reemplazando la matriz F, J más 1 por esta matriz en donde estoy poniéndole nombres a los elementos de F, pero ya hecha la potencia, ¿sí? Son nombres, no es que así se resuelve, no es que yo cojo la matriz y le pongo la potencia a cada elemento y está, eso no se hace, no, es una barbaridad.
es solo notación. Si yo quisiera encontrar esta matriz, ¿qué tengo que hacer? Coger F y sacarle el cuadrado, después el cubo, después la cuarta y así hasta la J, cosa que ni en broma vamos a hacer a mano. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar al final de esta operación? Entonces, esta operación va a quedarme de la siguiente manera. Entonces, este término, ¿sí? Este término de aquí, que va a ser igual. Entonces, este término de aquí va a ser igual a, entonces, si multiplico, ¿qué me va a quedar? Sería F11, J más 1, por el primer término de ahí, que es YT menos 1, ¿sí? Fila contra columna, no se olviden, ¿no? Más F12, J más 1, YT menos 2, y más el F13, J más 1, por YT menos 3, ¿sí? Entonces, esto de aquí me quedó de la primera operación. Y las otras operaciones vamos a omitir, ¿ya? Voy a poner comillas, comillas, ¿ya? Porque solo es de coger y hacer, pero no nos interesa. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Entonces, quiero que se fijen, por tanto, a qué salió igual YT menos 1. Ahora después, eh, ¿a qué sale igual esta primera operación? La primera fila de esta operación sale todo este término, ¿sí? La primera fila de esta operación es todo este término. Las otras dos filas no nos interesan, ¿ya? Eh, ¿Por qué no nos van a interesar? Porque, bueno, en la primera fila de este sistema va a estar la solución que queremos. El resto no nos va a interesar mucho, ¿ya? Entonces ya sabemos que al resolver esta es nuestra matriz de M', ¿no? Este es nuestro sistema M', este de aquí, ¿sí? Este de aquí, ¿no? Esto que voy a subrayar, todo esto es nuestro sistema. Entonces ya vimos que nos arroja esto. Ya vimos que nos arroja. Vamos con el siguiente. Y este es el más importante, ¿sí? Entonces vamos a ver que nos arroja ahora FJ por este vector, ¿ya? Si no por mala suerte alguien no me está logrando seguir, no se desesperen, ya no es vital esta parte. Sí, de hecho ya me estoy arrepintiendo de haberme metido hasta acá, pero ya me metí. Es para solamente dejarles en claro lo que va a salir al final, ¿ya? Entonces, si alguien no me está logrando seguir 100%, no se preocupe. Después ve los apuntes y lo importante es captar la intuición, ¿ya? Entonces, vamos con esto. ¿Qué resultado me va a dar? F a la J por este vector. Entonces, lo mismo. F a la J voy a reemplazar por estos términos. F11 a la J, F12 a la J, F13 a la J. Recuerden, los subíndices me dicen fila, columna. F21 a la J, F22 a la J y F23 a la J. Y el último, en cambio, ¿cuál es? F31 a la J, F32 a la J y F33 a la J. Y eso lo voy a multiplicar por el vector WT00. ¿Ya? Entonces aquí, sí, pilas, ¿qué va a salir? Entonces aquí es igual todo esto. Va a ser igual a primera fila, ¿qué va a salirme? Voy a ponerle en rojo. F11J por WT más F12J por 0, que es 0, más F13J por 0, que es 0. ¿Sí? O sea, F12J por 0 y F13J por 0 se anulan. ¿Qué voy a tener más abajo? Aquí sí puedo hacer rápido. ¿Qué me va a quedar? Bueno, tampoco me interesa. De gana voy a estar ahí perdiendo el tiempo. Ya. Listo. Entonces, ya sé lo que me está arrojando la primera fila, verán. Eso, estoy concentrándome en la primera fila, ¿no? Porque para no demorarnos demasiado. Entonces, en la primera fila, o sea, yo ya sé lo que me da la primera fila de esta operación, ¿sí? Ya sé lo que me da la primera fila de esta segunda operación. Y de hecho, si se fijan, la siguiente operación, ¿qué es? Es bien parecida a la anterior, solo que en vez de J sería J menos 1. Y en vez de WT más, sería WT más 1. Entonces, en vez de perder tiempo, ¿qué vamos a hacer? Ya simplemente escribamos la respuesta. ¿Para qué vamos a estar? Entonces, ¿cómo se vería la operación? FJ más menos 1 por WT más 1, 0, 0. ¿Ya? Es la misma idea, solo tendríamos que cambiar qué cosa. En vez de poner F11J, sería F11J menos 1. Y en vez de WT, sería WT más 1. Y comillas, comillas. Listo. Entonces,
ya puedo generalizar, porque el resto de operaciones son eso, ¿no? O sea, esta operación es igual, esta operación es igual, y esta última no hay operación, es solo WT, ¿ya? Listo. Entonces, disculpen tanto desorden, porque ya ven por qué me decidí por láminas, ¿no? Por todo mi desorden. Pero bueno, entonces vamos resaltando resultados. Este fue un resultado, ya, este fue un resultado, para reemplazar en la ecuación, ¿no? Este es un resultado. ¿Cuál fue otro resultado? Este de aquí. ¿Y cuál más fue el resultado? Este de acá. Y bueno, todos los que le siguen, que son la misma idea. Entonces, finalmente, reemplazando todo en M', reemplazando todo en M', ¿qué me va a quedar? Ya, entonces recuerden, me interesa solo la primera fila, no me quiero preocupar del resto de filas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? La primera fila de este vector, ¿cuál es? Y más j, ¿sí? Entonces solo voy a escribir la primera fila. Entonces la primera fila del primer vector es y más j. Entonces aclaremos esto, ¿no? Reemplazando todo en M' y escribiendo solo la primera fila. Y escribiendo solo la primera fila. Entonces el primer término de aquí es y más j igual. Entonces ya saben, como es una operación por filas, la primera fila del lado izquierdo tiene que coincidir con la fila del lado derecho. ¿Ya? Entonces ya, la primera fila del lado izquierdo es obviamente solo y más j. ¿Cuál es la primera fila de este primer término? Que si quieren le podemos llamar A para dar un poco de orden. Entonces, ¿cuál es la primera fila de ese término? La primera fila de ese término es esta primera fila que sacamos en este resultado. ¿Sí? Que hoy la tecnología no ha estado conmigo, discúlpenme, ¿ya? Pero así pasa a veces. Les pido disculpas. Pero bueno, entonces este sería A, ¿no? Este mismo término es A. Entonces solo me llevo esta primera fila. Y literal, me la voy a llevar para no estar volviendo a escribir. Entonces, me la voy a llevar y vamos bajándole, ¿no? Entonces esta es la primera fila. Sí, porque digo que no se esmeren en anotar, porque pobre que esté anotando, justo yo copio y me llevo un término y entonces mejor solo déjense llevar por la resolución. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Disculpen. Ya. Entonces ya tengo el término A. ¿Sí? Esta es la primera fila. ¿Cuál sigue? Sería más el siguiente término, ¿no? ¿Cuál es el siguiente término? Vamos viendo. El siguiente término dice que es, y le vamos a llamar B, el producto de FJ por WT. Y FJ por WT, ya teníamos, es este, ¿no? Es el término B. Entonces este es el término B. Entonces este término B, si lo reemplazamos, ¿qué me va a salir? Sigamos escribiéndole como está ahí en rojo, es F11. F11 a la J, WT. Y nada más, ¿no? Porque no hay nada más. Esta se acabó ahí. ¿Sí? Hasta ahí llegó. El siguiente ya sabemos que es el que está calado. Ese es el C. ¿Sí? Es el C, que también quiero dejar escribiendo C arriba. A ver, este sería el C. ¿Ya? Entonces el C, ¿qué me queda? Entonces sería A, B, C. En el C dice simplemente FJ, F11J menos 1, WT más 1. Nada más. Sería más. Entonces aquí está el término B. El término C le voy a escribir más abajo porque si ven que está un poquito larga la solución, ¿no? Pero, que digo la ecuación. Pero ahí vamos, ¿no? Entonces sería F11, J menos 1, WT más 1. ¿Ya? No es nada más que ese término de aquí, ¿no? Entonces vean lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, todos los resultados que obtuvimos los estamos reemplazando en la matriz de M' para obtener una ecuación de y más j, ¿sí? Entonces todo esto de aquí era la primera fila del término ese que llamamos A. Esto de acá es la primera fila del término que llamamos B. Esto de acá es la primera fila del término que hemos llamado C. Y ya ni siquiera necesitamos seguir porque ya podemos ver cómo van los pasos. Entonces, fíjense, olvidándonos del término A, ¿cómo va aquí? F11J, F11J menos 1, entonces ya sabemos que el siguiente debe ser F11J menos 2.
¿sí? F11, J menos 2. WT más 2. Sí, porque el WT, si se fijan, va creciendo. WT, WT más 1, WT más 2. Y así hasta llegar al último término, que será el WT más J. Con un F11 a la 0, pero eso es 1. ¿Ya? Listo. ¿Qué es esto? Esto es la solución de la ecuación. Esta ya es la solución, porque fíjense, el y más j ahora solo depende de quién. Y menos 1, y menos 2, y menos 3. Datos. ¿Sí? Entonces aquí fíjense, y menos 1, y menos 2, y menos 3, asumimos que son conocidos. Datos conocidos. Son los tres últimos valores que necesitamos conocer para poder resolver la ecuación. Ya, listo. Luego, ¿qué me quedan? W's. O sea, ya ni siquiera están los vectores, esta ya es la ecuación Y. Entonces está el W, el W, W y W, que ya nosotros sabemos que los Ws también son datos. Supuesto, ¿no? O sea, asumimos que los shocks, todos estos shocks, son conocidos. ¿Y qué más me queda? Me quedan elementos de la matriz de F, que son los coeficientes. Sí, me quedan los elementos de la matriz de F, que son los coeficientes. Entonces, con esta ecuación, ¿cuál es la derivada de y más j cuando cambio wt? Ceteris paribus. La derivada de y más j, asumiendo que solo cambia w y el resto no se mueve, ¿a qué es igual? No hace falta escribir todito, directo, ¿cuál es? Si todo es constante, ¿cuál es el único que va a cambiar? Wt. Y si cambia Wt, ¿cuál es el efecto? F11 a la j. Y listo. Este es nuestro nuevo multiplicador dinámico. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora el multiplicador dinámico. Multiplicador dinámico. Para el caso de una... pero captémoslo, es el multiplicador dinámico para una ecuación de orden P. Ecuación de orden P. ¿Sí? O sea, ahora ya sé que si yo quiero obtener el efecto de un incremento de W sobre Y, tomando en cuenta todas las retroalimentaciones que hay en el sistema, simplemente debo encontrar este término, F11 a la J. ¿Qué es F11 a la J? Vamos volviendo más atrás en nuestros pasos y veamos qué era F11 a la J. F11 a la J es el elemento de la primera fila, primera columna de la matriz F elevada a la J. O sea, si quieres encontrar el multiplicador dinámico, toma la matriz F, elévale a la J, o sea, multiplícale F por F por F por F, J veces, y el primer término que está en esa matriz es el multiplicador dinámico. Y ya está. Aquí el truco, ¿cuál es? Que cada potencia de la matriz, o sea, al elevar la potencia de esta matriz a la J, esa potencia recoge las retroalimentaciones que nosotros vimos que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, las retroalimentaciones quedan recogidas por la potencia de la matriz. ¿Sí? Y de esa manera hemos resuelto la ecuación. Entonces, en la lámina obviamente no iba a poner todititos esos pasos, que no son vitales, ¿no? O sea, es más que nada es para darles una suerte de idea, ¿no? De cómo va la historia. Pero, en definitiva, esa es la solución. Entonces, la solución M' también representa un sistema y esta es la primera ecuación del sistema. ¿Sí? Es la primera ecuación del sistema, que es la que ya obtuvimos, solo que aquí le vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces, ya llegamos a esta solución, esta es la ecuación, ¿ya? A los valores que están aquí, por ejemplo, este es el multiplicador dinámico, ¿no? Ya sabemos. Sino que si le dejamos como F11 a la J, es como que, bueno, y no se ve de inmediato que es el multiplicador dinámico. Entonces vamos a llamarles a estos Fs que le acompañen al W, solo a los que acompañen al W. Les vamos a poner la letra griega psi, sub J. ¿Sí? Esta es la letra griega psi. Cierto que les debo un alfabeto griego. Ahora no me acuerdo, por favor. Debo poner en el aula virtual una tablita del alfabeto griego para que tengan a la mano, ¿no? Pero eso se encuentra hasta en Wikipedia, ¿ya? Entonces, esta es la letra griega psi, ¿ya? Vamos a llamarle psi sub j al término F11. O sea, en vez de ponerle F11 a la j, le podemos llamar psi sub j, ¿sí? Repito, es la letra griega psi. ¿Para qué? Primero, para que no nos quede en términos de una matriz, pero más que eso, este es el nombre
el nombre estándar que se le da a los multiplicadores dinámicos, ya en el caso general, ¿no? Entonces, en el caso general, a los multiplicadores dinámicos, cuando tú estás usando software, sea que estés usando R, Excel, usualmente a los multiplicadores dinámicos se les llama sí. ¿Se acuerdan que nuestra función de Excel se llamaba SICOEF? La que usábamos para resolver los multiplicadores dinámicos, que vamos a volver a usar. Esa SICOEF es por este nombre, sí. ¿Ya? Por eso es que se llama SICOEF. Entonces, no les dije en su momento, pero ahora ya les digo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Entonces, que en vez de las F11 la J, F11J menos 1, F11J menos 2, vamos a poner C sub J. Pero es la misma idea. ¿Ya? O sea, ahora sí, ¿qué es lo que vemos? La solución, ya no de la matricial, ya nos deshacemos de las matrices nos ayudaron, ya no nos interesan las otras filas. No nos interesan. ¿Por qué? Porque ya está aquí la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que ya en la solución general, no esto ya es con P. La solución es y más j, ¿sí? Y más j, el futuro va a depender de los valores pasados que yo necesito para resolver la ecuación. Si tengo una ecuación de orden P, necesito P valores pasados, y esos valores pasados están impactando con esta matriz de F, o los elementos de la matriz de F elevados a una potencia, que realmente ya no nos interesan mucho estos términos, ¿ya? Luego, y este es el término clave, WT va a afectar a y más j a través de este término si sub j. Si sub j, que hemos dicho que es el multiplicador dinámico, ya el nombre, ya, este ya es el multiplicador dinámico ya genérico, ¿no? Y esto es igual a F11 a la j. O sea, toma tu matriz F, sácale la potencia j, y luego de esa matriz, ya elevado a la potencia, toma el primer término, ¿sí? Y ese primer término es el que te permite identificar el multiplicador dinámico, ¿sí? Y los otros son los multiplicadores dinámicos, pero movidos en el tiempo. Por ejemplo, si ¿qué distancia hay? Aquí podemos ver esto, ¿no? Que ya lo explicamos en clases pasadas. ¿Qué distancia hay entre WT y YT más J? La distancia temporal es J, por eso el impacto es J. ¿Qué distancia hay entre WT más 1 y YT más J? Hay una distancia de J menos 1, por eso es que el impacto es J menos 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cuál distancia temporal hay entre WT y YT más J? J es la distancia temporal. Entonces, J me indica, o es el impacto, o sea, F11 a la J. En cambio, entre WT más 1 y WT más J hay un pasito menos de distancia, porque el WT se adelantó. Entonces, el impacto en este caso sería J menos 1. ¿Sí? O sea, no hay nada que hacer. Phi J es el multiplicador dinámico. ¿Eh? Después es que esos otros términos ya simplemente escoger el mismo paso y irle moviendo al WT hasta llegar al último, que obviamente el impacto del último siempre es 1. ¿Por qué? Porque es el impacto que tiene el WT más J en el mismo YT más J. Y ambos recuerden que son parte de la misma ecuación, entonces sale lo mismo. Entonces, dicho en otras palabras, ya dejando de lado las maromas, al haber aplicado sustitución recursiva, colegas, nos quedó esta solución y con esta solución ya hemos obtenido el multiplicador dinámico. ¿Ya? Entonces, bueno, la lámina aquí lo único que les estés recordando lo que dijimos. Aquí para entendernos, f a b a la j, que es básicamente el elemento a b de una matriz de f elevado a la j. ¿Ya? Y el multiplicador dinámico, que es lo que más nos interesa para la ecuación de orden p, es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, este es nuestro nuevo multiplicador dinámico. Muy bien, entonces, en definitiva, no es vital todo el procedimiento que les presenté. Ya lo hice ya para que quede presentado, para que de una vez ya sepan de dónde sale. Lo vital de esto, sí, lo vital de esto es recordar que usamos matrices, ¿sí? Lo importante es recordar que tomamos la ecuación de orden P, le pusimos como una matriz, como matrices y una ecuación matricial de orden 1, aplicamos sustitución recursiva, luego nos queda una solución, nos concentramos solo en la primera fila y luego buscamos el impacto que tiene W sobre Y, final, ¿sí? Y al final nos queda este resultado que repitamos una vez más, es toma tu matriz, elévale a la potencia J, esta matriz F, elévale a la potencia J, y luego abre el resultado, y de ese resultado llévate el primer elemento, primera fila, primera columna.
Y ese es el multiplicador dinámico, ¿ya? O sea, esa es la esencia de este procedimiento, ¿no? ¿Ya? Aquí debería haber puesto, ya lo voy a poner, ¿no? En la última versión, entonces aquí un cajoncito que diga multiplicador dinámico de la ecuación de orden P. ¿Ya? La interpretación de este multiplicador dinámico es exactamente la misma, ¿sí? Exactamente la misma que la interpretación del multiplicador dinámico de orden 1. Lo único que toca tomar en cuenta es que ahora este multiplicador dinámico está incluyendo el efecto de todas las retroalimentaciones creadas por el pasado. Pero la interpretación es la misma. Si WT crece en una unidad, ¿en cuánto cambia Y después de J periodos? Exactamente lo mismo, así que ya no tenemos por qué detenernos en volver a interpretar el multiplicador dinámico ni nada por el estilo, es el mismo. Solamente nos preocupaba encontrarlo, ¿no? Pero ya lo encontramos. Listo. Entonces, solamente aclarar una vez más que el elemento F11 a la J es el elemento de la primera fila y la primera columna, o sea, el primer término. Primera fila, primera columna de la matriz F elevada a la potencia J. ¿Ya? Lo que acabamos de decir. Muy bien. Entonces, se dan cuenta, por tanto, que es vital la matriz F. ¿Sí? O sea, la matriz F, como habíamos dicho al inicio, iba a ser vital para encontrar el multiplicador dinámico. Claro, no es exactito, solo coge la F y ya, o sea, pero es casi, ¿no? O sea, ¿cómo encontrábamos el multiplicador? ¿Cómo era el multiplicador dinámico en el orden 1? De nuevo, he repetido tantas veces esto que espero que ya se quede interiorizado. Si P es igual a 1, el multiplicador dinámico, ¿se acuerdan? Es phi 1 a la J, ¿no? Phi 1 a la J. Entonces, la idea es la misma, la intuición es la misma. Tomas de un valor y elevas a la J. Pero en cambio aquí es, toma la matriz, eleva a la J y extrae el primer término, ¿ya? Pero es la misma intuición. Entonces, por la importancia de la matriz F, se le pone un nombre. Entonces, a veces a la matriz F se le conoce como la matriz, bueno, yo le traduje matriz compañera. Entonces, suelen nombrar companion matrix. ¿Ya? Llamémosle matriz compañera. No se le suele dar mucho nombre en español. Démosle nosotros el nombre de matriz compañera, ya para que nos acompañe ya en este trayecto, porque es la matriz clave en todo esto. O sea, ya vieron qué hay que hacer. Escoger la matriz y tratar a esa matriz de elevarle a una potencia y sacar el primer término. ¿Sí? Entonces, esta matriz compañera es clave, a veces se le conoce como matriz compañera, y es clave para encontrar el comportamiento dinámico del modelo. ¿Por qué? Porque es obvio. Esa matriz tiene al multiplicador dinámico. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de este procedimiento. Eh, ok, entonces quiero hacer ahora, antes de pasar, quiero hacerles notar lo siguiente. Volvamos a la ecuación de orden 1. La ecuación de orden 1 era esto, ¿no? Yt igual phi 1, yt menos 1 más wt. Para la ecuación de orden 1 yo también puedo escribir la matriz F, porque nuestra resolución es general, es para cualquier matriz, para cualquier orden P, incluso si P es 1. ¿Cómo sería la matriz en el caso de orden 1? La primera fila tendría el coeficiente y nada más. Entonces, para el orden 1, la matriz F es phi 1. Si yo elevo F a la J, eso que va a ser igual, como es una matriz de 1 por 1, eso es phi 1 a la J. ¿Y cuál es el primer y único término de esta matriz? O sea, F11J, en este caso, porque la matriz tiene un solo elemento, es igual a phi 1 a la J. ¿Sí? O sea, incluso para el caso de orden 1, funciona el enfoque matricial. Sino que en el caso de orden 1 solo tienes una fila y una columna, entonces solo te queda el coeficiente. ¿Sí? Entonces, por eso es que te queda solo el coeficiente que le debas a la J. ¿Sí? Y es el primer término, o sea, primera fila, primera columna. Ok, entonces eso también tómenlo en cuenta. O sea, esto funciona hasta para el mismo orden 1. Pero claro, en el orden 1, ¿para qué vamos a estar haciendo matrices si sabemos que es phi a la J? ¿Ya? Ni para qué perder tiempo. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para un poco afinar la comprensión de lo que hemos visto. Ejemplo, entonces, si se tiene la siguiente ecuación en diferencia de orden 3. ¿Ya? Entonces nos ponen una ecuación en diferencia de orden 3 ya con números. Nos dicen, ok, YT, pues el PIB, pues el consumo, inversión, bueno, cualquier variable va a depender de los valores pasados, de tres valores pasados, YT-1, YT-2, YT-3. ¿Ya? Y también tenemos aquí el WT. ¿Ya? Entonces es una ecuación de orden 3.
Ya nosotros ya no nos intimida. Ok, entonces nos preguntan, chévere, gracias. Ahí está. Ah, ya vi la hora, muy amable. Entonces con este ejemplo vamos cerrando. Entonces, ¿cuál es el efecto del aumento de una unidad de W sobre Y luego de 2 periodos de tiempo? ¿Sí? Entonces, una pregunta muy parecida a las que habíamos resuelto para los de orden uno, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, primero sacamos los datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos? Ahora es un poco más grande el problema, ¿no? Porque es de orden 3, pero podemos resolver, o sea, por más que nos pongan 3 retardos, ahora ya podemos resolver para cualquier número de retardos. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Primero, distinguir que es J, o sea, tenemos una predicción ad horizonte 2. ¿Qué más? Los coeficientes. Aquí tendrán mucha cautela en los signos. Sí, tendrán mucha cautela. A veces se olvidan los signos. El signo también cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el primer coeficiente? Φ1, 0,8 en esta ecuación. ¿Cuál es el segundo coeficiente? Menos 0,2. Sí, no es el 0,2, es el menos 0,2, porque es todo el coeficiente, con signo y todo. ¿Ya? ¿Cuál es el tercer coeficiente? 0,5. Entonces ya tengo Φ1, Φ2, Φ3. Y luego de entender los datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entender que me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? El multiplicador dinámico, porque es el efecto de un aumento de una unidad en W sobre Y. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La derivada de YT más J con respecto a W, que es este término que ahora, este ya es el nombre oficial de los multiplicadores dinámicos, es el psi, una vez más, ¿no? Es el psi, la letra griega psi. No confundir, ¿no? Entonces, tenemos dos letras griegas nuevas hasta aquí. Este es phi, este es psi, ¿ya? Este es el símbolo típico de la psiquis, de psicología y esas cosas, ¿ya? Pero bueno, entonces, sí, psi sub J o F11 a la J, es lo que nos piden, el multiplicador dinámico. ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, para resolver el problema, ¿ya? Entonces, primero hay que plantear la matriz compañera F y elevarla al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué al cuadrado? Porque J es 2, o sea, tenemos que tomar la matriz de F y le elevamos a una potencia 2. Entonces, tenemos aquí la matriz de F, entonces hay que saber plantear bien la matriz de F, ¿no? Si planteas mal la matriz de F, ya se te dañó todo el problema. Pero no es difícil. ¿Cuál es la matriz de F? Simplemente tomas los coeficientes en la primera fila, como decíamos antes, ¿no? 0,8, menos 0,2, 0,5, ¿sí? En la última columna van solo ceros. Y aquí va la matriz de identidad, que aquí está clarita, ¿no? 1, 1, 0, 0. Ya. Listo. Luego, ¿qué hay que hacer? Tomar esa matriz y elevarla al cuadrado. ¿Ya? Para elevar una matriz al cuadrado puedes usar tu software de preferencia, puedes usar R, tal vez ustedes usan MATLAB, lo que sea, pueden usar lo que quieran, ¿ya? En Excel se hace rápido, ¿ya? Es una función nada más de mmult. Ya vamos a ver esto en Excel. Sino que ahorita para cerrar la clase mejor solo dejemos planteando todo el ejemplo. Entonces, muy bien. La cuestión aquí ahora es, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esta matriz F elevada a la potencia 2, ¿qué hay que hacer? Buscar el término de la primera fila y la segunda columna. Entonces, en este caso, fijémonos, el término de la primera fila y la primera columna, dije segunda columna, es como primera fila, primera columna. Ese primer término, o el término de primera fila y primera columna, es ¿cuál? F112 y es el 0,44 o 0,44. ¿Sí? Esto, esto lo hice en Excel, esto sale así, esta matriz. Ese 0,44, ¿de acuerdo? Es el multiplicador dinámico que estamos buscando. Por tanto, el multiplicador dinámico que buscamos es la derivada de yt más 2, si aquí ya reemplacé j por 2, yt más 2 wt. Este sería el psi2, ¿sí? Multiplicador dinámico 2, o con distancia temporal 2, ¿sí? Psi2. Recuerden que aquí el 2 me está indicando la distancia temporal entre w y el impacto, o sea, entre el impulso y la respuesta, y eso me sale 0,44. Así, y ahí ya respondemos en palabras si queremos. Un aumento de una unidad en W tiene un impacto de 0,44 unidades en Y después de 2 periodos. O sea, ya puedo estimar cómo un shock en W afecta al Y luego de 2 periodos. Y si quisiera 3 periodos, ¿qué habría que hacer? A ver, tocaría hacer F al cubo. ¿Y cómo haríamos F al cubo? Tomas F al cuadrado y le multiplicas por F. Saldrá un resultado, tomas el primer término y esa igual es ya la solución del multiplicador dinámico. ¿Ok? Entonces, con eso, colegas, nosotros ya podemos encontrar multiplicadores dinámicos en matrices, en ecuaciones de orden superior, de orden P, con la ventaja de que la interpretación de todas estas cosas
es exactamente igual a la interpretación en el caso de orden 1. ¿Ya? Y finalmente, para cerrar el video, recordar que esto también lo podemos sacar y es lo que vamos a hacer. En la próxima clase vamos a hacer este mismo ejemplo, pero en Excel. Entonces, se puede resolver todo esto usando la función CCOEF de la extensión Real Statistics. Y ahora ya entienden mejor por qué se llama CCOEF. Sí, porque sí es el nombre oficial de los multiplicadores dinámicos ya cuando tenemos el caso general con orden P. Ok, colegas, entonces con esto, con este ejemplo, dejamos cerrando el video de hoy día y el próximo arrancamos directo con la resolución de este ejemplo en Excel, súper rápido, y seguimos, ¿no? Porque hay algunos temas, todavía no hemos visto estabilidad, pero ya se han de imaginar que estabilidad tiene mucho que ver con la matriz F, ¿no? Listo, entonces con eso, estimados y estimadas, damos por cerrado el video de hoy.